Hola, buenas noches. Mi nombre es Julio César García Jiménez y daremos cumplimiento a la última tarea, streaming. Iniciamos. De acuerdo al análisis realizado por The New Media Consortium, NMC, se intenta responder a la cuestión de si se ha logrado obtener el alcance planeado de los recursos potenciales de la tecnología de la información, las TI, involucradas en la práctica docente. Dos preguntas importantes para hacernos son: ¿se han cumplido? ¿Se han apropiado en la práctica de enseñanza, aprendizaje en la educación superior? El análisis reúne las visiones de expertos de diferentes países y destaca hasta el año 2018-2020 seis tendencias claves, seis desafíos y seis desarrollos en tecnología educativa. Para realizar el análisis, utilizaremos una tabla de información que permita conocer la ruta de evolución y permanencia de las diferentes tendencias. Dichas tablas están clasificadas en tres niveles de adopción: en el corto, mediano y largo plazo. La tabla 1 nos presenta la información del corto plazo, de 1 a 2 años. La tabla 2 en el mediano plazo, de 3 a 4 años, y largo plazo, 5 años o más. Utilizaremos en este caso como una referencia las tablas de datos elaboradas por el Instituto Tecnológico de Celaya y presentadas por los docentes de la hermana Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense: Felipe Redondo, Mendoza San Juan, del Carmen Morales, y de la Universidad Autónoma del Estado de México, Núñez Cárdenas. A continuación, revisamos estas tablas. En conclusión, ¿se han cumplido las predicciones? Podríamos señalar que hasta este 2020 es posible rescatar principalmente el rol del docente como un diseñador de experiencias de aprendizaje. Es factible considerar a la gamificación como una tendencia, sobre todo durante la década pasada, pero que no se consolida debido sobre todo a los altos costos que genera su apropiación. Algunas otras cosas han ido evolucionando, como el análisis de datos, la inteligencia artificial, que ha ayudado a transformar los entornos de aprendizaje virtual, ofreciendo una nueva generación de LMS, que aportan un modelo de aprendizaje adaptativo. Si bien es cierto que muchas de las predicciones tecnológicas se han cumplido, la apropiación en la educación superior aún tienen muchas áreas de cumplimiento pendientes. Mención aparte merecen las tecnologías avanzadas o tecnologías emergentes. Su desarrollo e implementación han venido a cambiar el sistema de enseñanza completamente, desde la forma de adquirir los conocimientos hasta la forma de transmitirlos y evaluarlos. Hablar de tecnologías emergentes o tecnologías avanzadas es complicado, sobre todo porque son tan amplias como cambiantes en el tiempo. Recordemos que una de las cosas más cambiantes con mayor frecuencia y velocidad es la propia tecnología. Sin embargo, citaremos el esquema visual de Prentes Espinosa y Cerdán Cartagena y analizaremos algunas de ellas para una comprensión más fácil. A continuación, presentamos esta pequeña tabla esquemática. Muy bien, si hablamos de tecnologías avanzadas o tecnología emergente, como también se le conoce, vamos a encontrar esta clasificación de cinco partes. Iniciaremos con la primera, que es la nueva realidad. La nueva realidad, bueno, ha cambiado la realidad tal como la conocemos gracias al avance de la tecnología y específicamente al software aplicativo y hardware también aplicativo en lo que es la parte digital. Nosotros contamos ya con nuevos aspectos de la realidad, entre comillas. La realidad física sigue siendo solo una, pero hemos logrado agregarles o complementarlas con diferentes tipos de realidades. Tenemos la realidad aumentada, que vamos a comentarlo un poquito más adelante,
Tenemos la realidad virtual, que también haremos un breve comentario, y bueno, mundos virtuales y la realidad mixta. Con esto hemos logrado nosotros ampliar la realidad que tenemos, adicionándole datos de tipo virtuales, y también hemos logrado emular la realidad que conocemos, la realidad física muchas veces, y nos ha permitido pues una creatividad prácticamente sin limitaciones, creando escenarios y hasta mundos completamente irreales, que no existen. Tenemos también otra clasificación que es la computación. Dentro de lo que es la tecnología avanzada, en computación encontramos la robótica, que juega un papel sumamente importante en lo que se refiere a la educación. Vamos también a hablar un poquito de ella. El pensamiento computacional, también muy aplicable. Y la inteligencia artificial, que aún empieza a utilizarse, pero que cuando sea de dominio más popular, pues nos prestará una ayuda invaluable, como vamos a analizarlo. Tenemos lo que es los datos, las analíticas de aprendizaje, el Big Data, tenemos la conectividad, desde el Internet de las Cosas, pasando por la, en este momento, más reciente red 5G, la computación en la nube, industria conectada y la domótica, hasta llegar a las herramientas, donde encontramos un aspecto importantísimo, como son las plataformas, las aplicaciones, apps, los robots, dispositivos de comunicación hombre-máquina, accesorios y demás, y una parte importantísima que son los videojuegos, lo que nos dio origen a la gamificación. También comentaremos un poquito de ella más adelante. Tecnología avanzada de la nueva realidad. La encontramos integrada por la realidad virtual, la realidad aumentada y realidad mixta. Iniciemos con la realidad virtual. Aunque los dos primeros términos tienden a confundirse a veces, realidad virtual y realidad aumentada, y ambas realidades utilizan elementos virtuales, en el caso de la realidad virtual todo es generado por un ordenador, es decir, todo es virtual, no existe nada real, por muy detallado y parecido a lo verdadero que nos parezca. Esto nos permite construir escenarios y hasta mundos que ni siquiera existen en la realidad. La naturaleza es totalmente inmersiva en estos escenarios virtuales. Podemos apreciar en el fondo un video de demostración. Realidad aumentada. La realidad aumentada se basa en cosas reales y existentes en el mundo físico, a las que se les aumentará información digital, pero la base serán cosas reales y existentes en nuestro mundo físico. Realidad mixta. En este caso, tendremos lo mejor, por así decirlo, de los dos mundos. Combinaremos la realidad aumentada con entornos virtuales que inclusive ni siquiera existan. Tecnología avanzada de la computación, formada por la robótica, el pensamiento computacional y la inteligencia artificial. Robótica. El uso de la robótica ha demostrado los siguientes beneficios en los alumnos. Mejora la capacidad espacial en los niños, funciona como herramienta de socialización y la potenciación de las habilidades colaborativas aplicadas a la resolución de conflictos. Mejora la colaboración entre estudiantes y profesores, citando a Nemiro 2020, Sánchez 2019, Sonny Lee 2020. Pensamiento computacional. El uso del pensamiento computacional permite al alumno resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano, utilizando conceptos de informática. Esto le permitirá a los estudiantes prepararse mejor para desempeñarse en un ambiente laboral cada vez más tecnológico. Tiene 4 fundamentos: el pensamiento algorítmico, la descomposición, la abstracción y el reconocimiento de patrones. El pensamiento algorítmico lo encontramos cuando utilizamos el algoritmo que se utiliza para programar y desarrollar programas de software, y lo aplicamos a situaciones o hasta procesos, de tal manera que vayamos siguiendo la misma pauta que nos marcan los algoritmos.
La descomposición es tomar el total de un evento, problema o proceso, descomponerlo en todas las partes que lo integran y de esa manera analizarla por separado, hasta encontrar cuál es la parte que pueda estar fallando o que podríamos mejorar. La abstracción se refiere a pasar por alto los pequeños detalles que no sean tan críticos o importantes y concentrarnos en la parte medular y más importante del proceso. Y el reconocimiento de patrones nos da a entender que una vez hecho esto, vamos a encontrar un patrón de conducta que nos va a llevar a la predicción de cierto resultado y al reconocimiento de patrones en el desarrollo o elaboración de procesos o cualquier otra cosa que queramos aplicar. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite aprovechar grandes cantidades de datos y aplicarlas en la educación. Por ejemplo, en la predicción del rendimiento académico de los alumnos, aunque este uso debería servir para ayudar a quien más lo necesite y no para clasificar o etiquetar a los alumnos. En este punto es relevante citar a Cope, Callansys y Shearsmith, 2020, en el sentido que las investigaciones demuestran que ninguna máquina o software puede asumir el rol de profesor, pues la forma en que la inteligencia artificial procede en relación con la enseñanza está muy lejana de la inteligencia humana. Gamificación, videojuegos y juegos serios. Una de las características más importantes de los videojuegos y juegos digitales es la interactividad cognitiva. Nos referimos a aquella interactividad que realiza el participante, o sea, el jugador, con otros jugadores y que implica la utilización de funciones cognitivas, toma de decisiones, uso de la inteligencia, reconocimiento de diferentes opciones, lenguaje, etc. La interactividad instrumental, que se refiere a aquella interactividad que el jugador realiza al utilizar los mandos, controles y cualquier otro accesorio que fuera necesario para poder llevar a cabo el juego. Es importante enfatizar que todos se diseñan a partir de ciertas reglas y con el objetivo de entretener, aunque en el caso de los juegos serios debemos añadir la finalidad de enseñar, y ambas metas, enseñar y divertir, forman la gamificación. A manera de conclusión, es innegable que las tecnologías avanzadas o emergentes han provocado un cambio disruptivo en la forma de enseñar y aprender, sobre todo en comparación con la enseñanza tradicional. Su crecimiento y apropiación en la educación de cualquier nivel se ha visto limitado por variables de costo, infraestructura, recursos, políticas gubernamentales, etc. Pero me parece que en un futuro, a mediano plazo, cuando la mayor parte de estos obstáculos sean superados, veremos una nueva forma de educación absolutamente diferente a la actual. Gracias.